Bueno, muy buenos días, estudiantes. Vamos a ver la clase de hoy, el tema de razones trigonométricas. Vamos a primero a ver cuál es el concepto de las razones trigonométricas, para qué sirve, cómo se aplica. Vamos a ver unas definiciones y pues ustedes ya tienen una base teórica, digámoslo así, del teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas surgen de los lados de un triángulo rectángulo, entendiendo que los lados menores se llaman catetos y el más largo hipotenusa. Además de la palabra razón en matemáticas significa división. Vamos a ver qué es lo que hace en las operaciones matemáticas porque es una división. Las razones trigonométricas nos sirven para encontrar ángulos y lados desconocidos, según los datos suministrados. También debemos tener sentido de orientación, o sea, ubicación, donde nos vamos a ubicar, al saber en qué vértice estamos ubicados. Entonces, expliquemos primero. Recuerde siempre que cuando yo estoy trazando aquí un triángulo rectángulo, aquí tengo el lado A, el de al frente se va a llamar A minúscula, es un sentido de referencia. Tengo B, B minúscula, y tengo C, C minúscula. Si yo me posiciono aquí, ¿qué va a suceder? Aquí estoy ubicado, vea. Este carrito me está diciendo que estoy ubicado en esa posición. O sea que al frente es el cateto opuesto. O sea, ya vamos a nombrar no solamente cateto, sino vamos a orientar y decir que es cateto opuesto. El de abajo se va a llamar, o el de aquí aparte de abajo, digámoslo aquí, se va a llamar cateto adyacente. Y el lado más largo se va a llamar hipotenusa. La hipotenusa siempre no va a cambiar de nombre porque es el lado más largo. Con esta orientación, entonces vamos a mirar las primeras tres razones trigonométricas, que es las que vamos a trabajar. La primera razón trigonométrica se llama seno, seno del ángulo. Aquí puede ser seno de A o seno de teta, letra griega. Quiere decir que es razón, que es una división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Luego seguimos con coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso se llama razones, porque en la aplicabilidad de las operaciones matemáticas es una división. Continuamos con tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cómo quedarían estas razones trigonométricas aplicadas a este triángulo con sus letras? Pues yo puedo decir lo siguiente: seno de A, porque es el ángulo A, va a ser igual a cateto opuesto, que es A minúscula, sobre C, que es la hipotenusa. Y así sucesivamente. ¿Qué sería coseno de A? Que estoy parado en A, sería cateto adyacente, que es B, sobre hipotenusa, o sea que es B sobre C. Y por último, ¿qué sería tangente de A? Pues cateto opuesto sobre cateto adyacente A sobre B. Entonces, primero que todo, en esta primera columna es la teoría que uno se tiene que aprender, que es seno, que es coseno, que es tangente. Y ya en la aplicabilidad es para ubicarse y saber reemplazar. Entonces estoy ubicado en A. Pero si me ubico en B, la situación va a cambiar. Como ya me trasladé a B, el carrito se trasladó de A a B, quiere decir que B, estoy parado acá, el cateto opuesto sería B y el adyacente es A y la hipotenusa. Entonces hay que tener sentido, orientación, ubicación para no confundirme al aplicar las razones trigonométricas. Conclusión, yo puedo decir que seno de B, porque estoy parado acá, sería B sobre C, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de B sería cateto adyacente. Mire que ya cambiaron de nombre. ¿Por qué cambiaron de nombre? Porque cambié de ubicación. Sería A sobre C
y tangente de B sería B sobre A. Entonces, esto es un referente que nos va a servir para orientar, para poder desarrollar. Entonces, con estas fórmulas, ¿qué es lo que nos va a servir? Pues lo que decía la segunda parte del enunciado, nos sirve para encontrar ángulos y lados desconocidos de un triángulo rectángulo y pues nos tienen que suministrar unos datos. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo, cómo se trabajan las razones trigonométricas. Aquí tengo un triángulo, ¿sí? Primero que todo, saber qué es lo que tengo. Tengo A no lo tengo. Tengo B, no tengo C. Pero si estoy parado acá, tengo el cateto adyacente, me falta encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa. Para esta situación hay unos tics teóricos que usted puede, por favor, tener en cuenta para poder desarrollar este tipo de ejercicio. Ubicarse donde está el valor del ángulo. Aquí en este momento tengo el ángulo de 42, me ubico acá. Identificar, mire la palabra clave, identificar los catetos opuestos y adyacentes. Entonces en este momento el cateto opuesto es A, el adyacente es 25 que vale B y la hipotenusa sería C. Para este ejercicio, planear qué razón trigonométrica debo utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero en este momento encontrar, digámoslo así, AC, ¿qué razón trigonométrica tengo que realizar teniendo el cateto adyacente? Entonces yo voy ya, ojo, diciendo mentalmente que tengo el cateto adyacente y necesito encontrar la hipotenusa. Aplicar la ecuación y encontrar la incógnita. Entonces, si yo tengo este referente, me va a servir mucho de orientación. ¿Qué quiere decir? Muy bien, vea. Me paro acá y quiero encontrar a la hipotenusa. ¿Por qué la puedo encontrar? Porque tengo el cateto adyacente, o sea que aplico la razón trigonométrica de coseno. Entonces, coseno de A es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya tengo planteada la ecuación. Segundo procedimiento, reemplazo los valores. Coseno de 42, porque es el ángulo que tengo, igual a 25 sobre C. C es la incógnita. Entonces aquí tengo que despejar matemáticamente. Recuerde que si este C está dividiendo pasa a multiplicar. El coseno que está a multiplicar pasa a dividir. Cojo mi calculadora. 25 por coseno de 42 me da 33.64. O sea que ya encontré la hipotenusa, 33.64. Esa sería la situación para encontrar a la hipotenusa aplicando la razón trigonométrica de coseno y teniendo estas sugerencias paso a paso. Luego, también estoy parado acá y quiero encontrar el lado A. Como ya encontré la hipotenusa, puedo aplicar seno. También más adelante en la práctica usted puede decir que puede también con tangente. ¿Por qué tangente? Porque tengo el opuesto, no tengo que encontrar el opuesto y tengo que encontrar el adyacente y tengo el adyacente, perdón. Debo encontrar el opuesto y tengo el adyacente, entonces puede ser tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que las herramientas de las razones trigonométricas usted puede utilizar cualquiera de las tres siempre y cuando sepa qué valores tiene y saber aplicar la fórmula. En este ejemplo, pues quiero encontrar A aplicando la razón trigonométrica seno. ¿Por qué seno? Porque ya tengo el lado C, que es la hipotenusa, y planteo seno de 42 es igual a que lo desconozco sobre 33.64 que fue que lo hallé. También hay un despeje matemático. Dividiendo este 33.64 pasa a multiplicar al seno de 42, hago la operación matemática y encontré que A es 22.50. Entonces ya tengo la hipotenusa, ya hallé la hipotenusa y encontré el cateto opuesto. Faltaría encontrar el ángulo. Recuerden que cuando vimos trigonometría, teoría de triángulos, qué pena,
la suma de los ángulos interiores de todo triángulo mide 90 grados, entonces usted puede decir 40 más 90 y le resto 180, lo encuentro acá. Pero como el objetivo de la clase es aplicar las razones trigonométricas, entonces las vamos a desarrollar. Entonces, si me paro aquí en B, que quiero encontrar el ángulo, y tengo los tres lados, cualquiera de las tres razones trigonométricas los puede encontrar. Aquí hago un recorderizo otra vez, dice, para encontrar el ángulo restante podemos utilizar el teorema de la suma de los ángulos interiores de todo triángulo o utilizar una razón trigonométrica. Entonces, como estamos aplicando las razones trigonométricas, lo vamos a demostrar haciendo las operaciones. Yo que quise encontrar el ángulo B con la razón trigonométrica tangente. Recuerde que ya les dije, usted puede utilizar seno, coseno o tangente porque tiene los tres lados ya. En este caso, en este ejemplo, quiero utilizar a tangente. Si yo me paro aquí, tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el planteo sería tangente de B, del ángulo B es B, el lado B sobre A. Reemplazo, tangente de B, que es la incógnita, es 25, que es el cateto opuesto, porque estoy parado acá, sobre el cateto adyacente 22.50, que fue que lo encontré. Recuerden, simplemente reemplazar, hago la división y esto me da 1.11, esto es un número decimal, pero recuerde que con la calculadora hago un proceso matemático que es shift o invertido tangente de ese valor y me da 48.01 grados. Entonces aquí ya estaría, si usted coge el 48 más 42 más 90 me da los 180. Acá hay un margen de error de una décima, pero esta es la aplicación. Entonces, de esta manera aprendimos a utilizar las razones trigonométricas. Tener en cuenta mucho esta parte teórica como referente y pues con la aplicación y con la ejercitación podemos aprender mucho más. Entonces, esperemos que nos vaya bien y con el transcurso de la práctica de ejercicios, pues comprenderemos mucho más esta clase y este tema que es las razones trigonométricas. Gracias por su atención.